¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este video de Fake Seniors Gang. He decidido cambiarle el nombre al canal porque vamos a incluir ahora permanentemente a Loco y a Dani. Dani es el Junior, el Loco es el otro Fake Senior y yo soy el otro Fake Senior, ¿ok? Bueno, en este episodio vamos a hablar de algo que yo considero que todo desarrollador debe conocer y practicar y saber cómo practicarlo, que son los principios de la programación orientada a objetos, los principios de diseño de programación orientada a objetos, Solid, propuestos o principalmente pues, no es el único autor, pero fueron propuestos por el Uncle Bob o Robert Stemmer, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Solid, no sé si quien nos quiera, Loco, si nos quieres definir qué viene diciendo el Single Responsive Principle tradicionalmente, o bueno, antes no sé si quieras hablar algo de estos principios, o sea, de cómo... Sí. Sí, claro. Primero me gustaría decir que ahorita, como en todo es un paradigma. Ahora los que estamos buscando activamente trabajo, o todos los que hemos buscado trabajo en alguna compañía de cierto nivel de desarrollo, pues nos piden que sepas Solid, que programes con Solid, o que sepas algo de Clean Architecture. Pero pues como todo es un paradigma, no mucha gente comprende pues de qué se trata y googlean. Y pues ya ven que es básicamente un acrónimo en inglés, que ahorita vamos a decir qué significa cada sigla. Uh-huh. Y entonces lo leen y encuentran una definición en Google muy rápida de, pues la S es de tal principio, la O es de tal, la L, la I, la D. Y se quedan pues con el concepto rápido, muy superficial, y eso pues la que aplican en la entrevista. Yo mismo lo he hecho como en buen fake senior. Sí. Pero pues eso no sirve de nada. O sea, eso es como practicar una religión y seguir el libro sagrado y leerlo de memoria y recitarlo, pues no sirve de nada, ¿no? Se supone que hay una filosofía. El libro sagrado. Básicamente, ¿no? Incluso Clean Code. Pero está bien. Clean Code y Clean Architecture se están convirtiendo en libros de en ese estatus, ¿no? Pero pues la gente no los lee, o sea, no comprende, no reflexiona, en este caso los desarrolladores. No reflexionan y aparte no, como dices, no profundizan. Yo creo que otra cosa es que no practican, ¿no? Y de hecho, o sea, como hemos escuchado ciertos programadores, ¿no? Decir que las Clean Architecture o que Solid no ayuda en nada, ¿no? Y eso para mí solamente demuestra pues que nunca has visto cómo utilizar estos principios en código. Porque normalmente, y a lo mejor tú, Dani, que estás aquí, o sea, como ahorita empezando a investigar y que te he dejado investigar esas cosas, a lo mejor tú puedes ir viendo esto, ¿no? Cuando tú buscabas en Google estos principios, normalmente las búsquedas eran o sea, no estaban muy bien claro qué era lo que decían, ¿no? O tú, ¿cómo fue tu experiencia? Sobre todo con las búsquedas en español, ¿eh? Yo creo que lo que más me pasó fue que había muchas ideas no acertadas que se reverberaban, ¿no? Alguien la agarraba de una forma diferente a lo que intentaba decir el autor o los autores en inglés, y lo traducían mal o no lo entendían bien, y alguien copiaba eso que estaban copiando mal, sí. como un mal código que se reverbera en internet, ¿no? Entonces como unos fake news. Sí, esto es como la cadena de descompuesta, ¿no? Así. Exacto. ¿No? Para malas definiciones de los principios Solid, ¿no? Entonces sí, es la primera cosa con la que te enfrentas y con la que tienes que luchar y saber, a ver, ¿qué está diciendo aquí este güey? ¿Y le está entendiendo bien? ¿Tiene sentido lo que está diciendo? Y luego, ¿cómo lo hago en código? O sea, es que eso es como, ¿no? El cómo lo planteo. Pero bueno, no se apuren aquí, les vamos a explicar cómo, ¿no? Sí, claro. Así y eso es lo que me refiero, con que se convierte en un paradigma, o sea, de que lo repite alguien y lo vuelve a repetir otra persona y ya no comprende que incluso, por ejemplo, hay temas como la traducción. Ahorita que tengo un ejemplo, igual quien nos escucha o no se alcance a ver. Este es el libro de Robert C. Martin, de patrones de UML y
para programadores en Java. Ya estaba leyendo mal el nombre. Es un libro bastante pues antiguo, ya tiene 20 años. Pues escribió en 2003 y este es una edición como de 2004, 2005. Incluso aquí el otro día platicaba con Chiro de cómo ya menciona en este libro Robert C. Martin de los principios de diseño Solid, pero incluso aquí tiene un tema de traducción. Entonces, por ejemplo, aquí los Solid no lo llaman Solid, tiene otras siglas, ¿no? Lo llaman, por ejemplo, el principio de responsabilidad única, que es la S, la letra S de las siglas, lo llaman PUR, PUR. E incluso en el libro de Clean Architecture también utilizan esa denominación. Pero entonces yo solo veía los principios y decía, pues sí tiene sentido. Y me hacían sentido en ese momento y como explicaba, ¿no? Incluso la definición de ese libro está desactualizada en comparación con el libro de Clean Architecture. Sí. Que ahorita vamos de hecho, es algo que vamos a ahondar con pero no te adelantes, perrito. No me está. Ok, ahora sí. Bueno. Me ibas a decir algo chido. Espero esté bien escrito. Discúlpenme si tengo faltas de ortografía, pero bueno, así es esto, si escribo mal las cosas, ¿no? Bueno, Single Responsibility Principle, tenemos, como ya dijo Loco, dos versiones, la clásica o la tradicional y la refinada y la nueva. La clásica es la que se propuso al inicio, ¿ok? En el libro que menciona Loco. Bueno, no en la versión en inglés, pero no en específico de Java. Hay otra versión de AI, Software Development, nada más se llama ese libro. Sí, creo que es de otro libro, pero sí, es uno de los libros que después escribió. Sí, con la misma idea. Inclusive, si ustedes buscan el Uncle Bob, la definición Solid, se van a encontrar muchos videos con la definición Solid clásica de él mismo diciendo la definición Solid clásica. El problema, bueno, es que la definición clásica, ¿qué nos dice la definición clásica? Un módulo, ¿sale? Lo voy a ir escribiendo. Esa es la definición clásica. Un módulo debe tener una y una única razón para cambiar. El problema es que esto no se explica bien, ¿ok? ¿A qué quiere decir? Y se suele confundir con un principio de las funciones, que es una función tiene que ser una única cosa. Okay. Estamos hablando aquí con un módulo. Lo primero que tenemos aquí, yo creo que entender aquí es ¿qué se refiere el Uncle Bob con lo que viene siendo un módulo, ¿no? ¿Por qué? Porque un módulo lo podemos confundir con un paquete o un grupo de clases, ¿no? O no sé si ustedes han cometido esa confusión, Loco Dani, ¿no? Pero bueno, el problema es que aquí el Uncle Bob se refiere a un módulo, a un solo archivo, un file source, un archivo de código, ¿no? Un archivo código fuente, un archivo de código fuente. A eso se refiere, o sea, que va a las clases, en este caso, en la programación orientada a objetos, ¿no? Y también puede ser data structure con métodos, ¿ok? Esta es la definición clásica, pero lo que aquí se entiende es que, o sea, primero que es una razón de cambio, ¿no? O sea, porque el nombre habla de responsabilidades y luego que habla sobre razones de cambio, ¿no? No sé, Loco, tú si nos puedas detallar, qué es lo que aquí nos quiere decir clásicamente el Uncle Bob. Igual y ahorita pasamos a la definición. Si te acuerdas. Sí. Aquí básicamente sí intentaba como todavía arrastrar esa parte del tema de la responsabilidad de un método, de una función. Pero él mismo se ha ido rectificando en cuanto a la responsabilidad del módulo. Y pues también es comprensible porque pues los programas cada vez se hacen más complejos. O sea, programación procedural y orientada a objetos, cuando iniciaron, pues resolvían otros problemas que no eran pues los que tenemos ahora, ¿no? Con múltiples usuarios, múltiples escenarios, sistemas, tecnologías. Entonces, eso pues era muy bien entendido, por ejemplo, en una rutina, por ejemplo, de un mainframe o en una clase de C, ¿no? Donde pues esperabas que hiciera una sola cosa y ya. O un método de esa clase. Ahora,
hay bueno, quizá aquí ya me estoy adelantando un poco. Hay una rectificación de a qué es lo que debe de responder ese módulo que tú mencionas es un archivo. Sí. Igual cuando la tecnología va cambiando y la estrategia de cómo se va codificando va siendo diferente, pues igual ya no es un solo archivo, ¿no? Pueden ser unos archivos diferentes, pero al final es un solo módulo. Sí, bueno, sí, o sea, pero es que ese ya hay otro principio que luego vemos, ¿ok? Que son los principios que un Bootbop utiliza hacia package, ¿ok? Hacia paquetes y colecciones de módulos. O sea, ese es otro principio, ¿ok? Que está encima del Single Responsible Principle. Es un principio específico que dice cómo debemos de acomodar nuestros módulos en paquetes, ¿ok? Pero luego lo vemos. Está ahí mismo en el libro de Clean Architecture. Sí, es porque esta parte de Solid hace referencia mucho a diseño de clases y orientado a objetos. Sí. Y también un poquito de arquitectura, pero más bien es como es que sí es arquitectura porque es la arquitectura más básica de todo sistema de software, sí, claro, que es el diseño orientado a objetos y funcional. Bueno, a últimas ya se utiliza un poco más la programación funcional. Sí. No al 100%, pero ya se empieza a incluir. Y tampoco es ajena a estos principios. De hecho, va bastante bien con las siglas, lo vamos a ir viendo. Bueno, ahora vamos entrando a la definición nueva, ¿no? De Solid, ¿no? Según yo, la última dice algo así como que un módulo debe de ser responsable de lo que se le pida a un solo actor, ¿no? O de lo que le resuelve a un solo actor. Y esa palabra actor es la clave de todo esta nueva modificación a la definición. Y el mismo Robertson Martin lo menciona en el libro de Clean Architecture, que antes utilizaba la palabra usuario y stakeholder, pero como eran como de cierto grado ambiguas o no alcanzaban a cubrir exactamente qué significaba, o sea, a quién le responde o qué resuelve ese código, prefirió usar la palabra actor. Y actor ahí es como algo de mayor alcance. A ver, ahí Chiro nos puede dar más detalle. Aquí lo que nos referimos ya con la palabra actor es como dice Loco, ¿no? Se quedó corto si lo mencionamos como stakeholders, ¿no? Pero bueno, lo que nos referimos con lo que viene actor, porque aquí es la clave para entender este principio, ¿no? Junto con la clave que ya les explicamos de lo que viene siendo lo que es el módulo, ¿ok? Lo que viene siendo el actor, es cualquier cosa o entidad que pida cambios, ¿sale? Sobre el módulo, la clase, ¿ok? O sea, cualquier cosa, puede ser un sistema, puede ser un grupo de personas, puede ser hasta otro programador. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo que usa el Uncle Bob, ¿ok? Que yo creo que es más fácil para entender, ¿no? Employee. Tenemos una clase empleado, ¿ok? Y esta clase, no le intenten encontrar lógica al código, porque es nomás un ejemplo. Ya le he hecho al aire, ¿ok? Entonces, tenemos este tipo de clases, tenemos pues podríamos tener 2 o 3 métodos, ¿no? Pero en este caso vamos a decir que tenemos 2 métodos públicos, ¿no? Y uno privado, ¿ok? Supongamos que el primer método, no les voy a poner nombre, la verdad, para no meterme en complicaciones, ¿no? Pero el método 1, ¿ok? O el método A, estaría mejor nombrado, ¿no? Este método, supongamos que va a responder al actor, ¿sale? De recursos humanos. Charging battery. El método, estoy escribiendo mal método, ¿eh? Método, bueno, ponemos en español. El método B, este va a responder por ejemplo, al departamento de finanzas, ¿ok? Al departamento de finanzas. Y el método privado es utilizado tanto por el método B como por el método A, ¿ok? Esta clase ya está violando Single Responsible Principle. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que en la clase te pueden pedir cambios 2 personas, el departamento de RH y el departamento de finanzas, ¿no?
Inclusive muchos aquí agregan un método público que es el guardar, que se puede afectarse por el equipo de base de datos o por los cambios de la base de datos. Imagínense un cambio de modelo, ¿no? Tendrían que ajustar las propiedades de la clase employee, ¿no? Pero bueno, ¿qué sucede si el departamento de recursos humanos te pide un cambio y por algún motivo tienes que ir a afectar el método C y no te das cuenta que también le estás afectando al departamento de finanzas? Es ahí donde está el problema de violar este principio, que seguramente para el departamento de recursos humanos va a estar muy contento porque todo funciona bien, pero vas a empezar a recibir errores del departamento de finanzas porque ya no está corriendo bien su función o lo que ellos necesitan calcular. Así que esto es el violar Single Responsible Principle. No sé como qué soluciones se les ocurren a ustedes a esto. A ver, Dani. Maldita sea. Ok, no. Lo primero que se me ocurre es si tienen que separar esos métodos. O sea, algo sucio a trancazo, extrae funcionalidad, haz dos clases y asocia cada método a su respectivo actor. Listo, ¿no? Algún tipo de herencia tal vez, no lo sé. Es algo sucio, no sé si eso sea la mejor forma de resolver esta bronca, ¿no? Ok, probablemente. ¿A ti qué se te ocurre? A mí se me ocurre sí separar la lógica. De tal forma que, para empezar, la clase final, ahí en el ejemplo que dices que es, ya no se ve, pero era employee. Ajá. Así es. Si tiene que modificarse, se haga la modificación, pero no impacte al segundo, en este caso, segundo o tercer actor. Sí. Claro, tratando de evitar, obviamente, por ejemplo, reescribir código, ¿no? O sea, copiar, tener lógica redundante, que no debería de ser en teoría, salvo por excepto el método que es que ahí hay el método C, ¿no? Pero ahí ya bien dijo el Dani, perdón, que usaría herencia, ¿no? Es, por ejemplo, una estrategia que se puede utilizar. Pero también hay en el modo más. También hay otro punto. En lo más sencillo, chido, hay que decir. Hay que saber identificar qué es código repetido y qué no. Yo aquí probablemente me iría por el lado de tener, aunque sea la misma lógica, en los dos métodos. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo problema. Si utilizan herencia, ¿sale? Van a tener el mismo problema. Cuando les pidan cambios, van a ir a la herencia, pero van a ir a la herencia padre y van a cambiar ese comportamiento. Correcto. Y a veces sucede que ese tema de la herencia puede violar otro principio de diseño Solid que vamos a ver más adelante. Sí. Aquí lo mejor es dividir la clase, extraer los dos métodos y hacer una clase para cada método, con sus propias cosas que ocupen. ¿Ok? Eso para mí sería, ahí lo estoy escribiendo, para mí sería lo más ideal, ¿sale? Y si luego tú necesitas coordinar, puedes utilizar el patrón facade para hacer un objeto que coordine este objeto, ¿ok? ¿Vamos a meter con patrones de diseño? No, pero puedes utilizar un facade, luego vemos patrones de diseño. Pero para eso yo así es como lo resolvería. Y obviamente el método C probablemente estaría copiado en ambos lados, pero así me estoy ahorrando los problemas a futuro, ¿ok? Porque realmente eso es código no repetido, porque puede cambiar, porque atiende a dos actores distintos, ¿sale? Eso es lo que también el Uncle Bob nos avisa, güey. Saber identificar correctamente qué es código repetido y qué no es código repetido. Pasamos al siguiente. Pasamos de la siguiente sigla de Solid, ya llevamos la S, ahora vamos con la O. La O es de Open Close Principle, que la definición más básica que se encuentra es que una clase debería estar abierta a extenderse, a agregársele cosas, pero cerrada a que se le modifique. O sea, no es tanto de que estés renuente a modificar el código, sino a que tú ya tienes una base de lógica en esa clase, podemos llamarlo, que hace resolver un problema. Entonces, si tienes una necesidad de modificaciones, deberías poder agregar esa funcionalidad y no tener que necesariamente ir a impactarla en lógica previa. ¿Saben cómo me lo imagino yo? Como si fueran Legos. O sea, agarras, haces tu código, ya hiciste tu Lego, quedó poca madre. Debe de estar abierto a que le puedas poner cosas alrededor, lo puedas ensamblar en otras partes de códigos, pero no puedes cambiar el bloque de Lego, ¿no?
Sí, más o menos, ¿no? Más o menos. Este principio se define como lo estoy escribiendo. Un artefacto de software debe estar abierto a extensión, pero cerrado a modificación. ¿Ok? Este principio se va más a lo que viene siendo la arquitectura de software, un poquito más a diseño de entre los módulos y cómo se comunican, ¿no? ¿Qué nos quiere decir con abierto a extensión y cerrado a modificación? ¿Ok? Este principio, como mencionó Loco, puede ser chocado por herencia, depende cómo utilices la herencia. ¿Ok? Pero bueno, entonces, no es que no puedas hacer herencia, pero es que realmente este principio no se va mucho por la herencia, se va más a cómo tú cambias los módulos. Por ejemplo, si tú tienes aquí, como dijo Leo, tienes aquí un módulo, ¿sale? Y este módulo define una interfaz, ¿ok? Cuando ahorita va a parecer un poquito lento, ¿sale? Eh, entonces este módulo, supongamos que está en otro dominio, ¿sale? Van a aparecer ahí dos líneas o intento de dos líneas, ¿no? Y una flechita, ¿no? Este módulo va a ser implementado fuera de ese package o de ese grupo de clases, ¿no? Por otras clases, ¿no? ¿Y qué pasa si tú requieres otra implementación en concreto de eso? Lo único que tienes que hacer es ir e implementar otra clase que implemente la interfaz que definimos en el módulo más alto, ¿ok? En este caso, en el módulo donde tenemos la interfaz. Un ejemplo real de esto, no sé quién me lo puede decir, no sé si tú, Loco, o Dani, un ejemplo real de esto. Yo tengo uno en mi sistema de open Sí, por source. ejemplo, imagínate, o sea, la mayoría del código que utilizamos son librerías, ¿no? Y existen versiones y ya pues están productivas. Entonces, imagínate que tú hagas una empresa donde liberaste una, no sé, un YAR o una DLL que hace alguna cosa, ¿no? Y está publicado en, pues no sé, en Nugget o en Maven. Y de repente, pues te fijas que tienes que cambiar algo o agregar una nueva lógica y dices, pues voy a modificar el código base y vuelvo a subir la versión. El problema con eso es que ya tiene dependencias. O sea, alguien ya lo está utilizando. Entonces tú impactarías a esos usuarios de esa versión del código al modificar algún código base que no debería de modificarse. Por eso era el punto de no es que estés renuente a modificarlo, sino es que alguien ya lo está utilizando. Y el problema en software es que tú nunca vas a saber quién está utilizando tu código. Ese es el problema y por qué hay tanto problema siempre en software en la gestión de las versiones y la versión liberada, la versión activa, el release candidate, la del tag, las ramas, todo eso. Es Yo creo que porque te estás yendo muy lejos, ¿ok? No sé me por estoy qué, yendo lejos. Entonces, pero guáchate. el punto es que tú deberías no tener que modificar algo que de lo que tú no sabes quién lo puede estar utilizando, ¿no? O que ya está ahí, ¿no? O sea, por ejemplo, supongamos que tú necesitas presentar un reporte de distintas formas, ¿no? O necesitas hacer un sistema de reporteo que atienda de distintas formas, ¿no? Una forma, de hecho, MVC, podríamos decir que MVC, el patrón MVC, te ayuda también a seguir OpenClose, ¿ok? Podríamos decirlo. Pero, ¿qué podríamos hacer aquí? Miren, lo que sucede es que, supongamos que tú tienes que entregar de distintas formas un reporte. Lo que tú puedes hacer es definir una interfaz, que esa interfaz tenga el método necesario para mostrar el reporte, y esa interfaz puede ser implementada por cualquier, bueno, espérenme, está un poquito mal la flecha. Esa interfaz puede ser implementada por distintas clases, ¿ok? Supongamos una clase que te muestra el reporte en JSON, ¿ok? Que te lo genera en JSON. Otra clase que te lo genera en un HTML, ¿ok? Y supongamos que en un futuro llega tu product owner y te dice, oye, ¿sabes qué? Ahora tenemos que mostrar ese reporte o estos reportes también en un PDF. Tú no necesitas venir y modificar las clases. No necesitas venir y modificar la implementación o la clase base si es que tienes una. Lo único que necesitas hacer es crear una nueva clase que sea
PDF y que implemente la misma interfaz que implementaron los demás. De esta forma, estás abierto a extensión. Lo que realmente este principio nos quiere decir es que no debemos de hacer cambios grandes en el software cuando tenemos que modificar algo, ¿no? Si tenemos que modificar algo grande, lo mejor es no tocar y hacer el software que sea flexible a través de las interfaces y el polimorfismo, que se pueda extender, ¿no? También puedes utilizar herencia. Hay muchísimas formas. Esto no es un principio de mi ejemplo o el ejemplo de loco. Es exacto. Hay muchísimas más formas de seguir este principio. O sea, no es como muy fácil de explicar en corto, ¿ok? Pero hay muchísimas formas de seguir este principio. Yo les mostré un ejemplo, Loco les dijo otro ejemplo, ¿no? Un ejemplo que yo tengo, por ejemplo, en mi sistema de finanzas personales que estoy haciendo, para mí es open source, está ahí en la descripción del video, les dejo el link, si lo quieren ir a ver. Lo que yo hago ahí es que yo tengo múltiples bases de datos. Bueno, tengo dos, de hecho, ¿no? Voy a hacer la tercera. Pero y se preguntarán, ¿por qué este loco tiene tantas bases de datos, no? Bueno, es que una base de datos es una base de datos Cosmos DB, que es la que utilizo cuando estoy a producción, y otra base de datos es una base de datos en local, que es una base en memoria, que lo único que tiene es un dictionary o un hash table, ¿ok? No nada más, y eso solamente lo utilizo para cuando yo estoy desarrollando. Y estas ambas bases de datos utilizan una interfaz en mi dominio, ¿sale? Y de esta forma a mí me permite cambiar la tecnología de base de datos cuando yo quiera sin un esfuerzo muy grande. Y sin tocar el código del dominio. Y el código del dominio ni se entera qué base de datos se está utilizando. Él nomás utiliza la interfaz, ¿sale? Y mediante un software de Dependency Injection hacemos la implementación, ¿no? Esto es lo que nos dice Open Close Principle, ¿ok? Un sistema tiene que estar abierto a modificación, pero cerrado a cambios, ¿no? Digo, abierto a extensiones, pero cerrado a modificaciones. Pero no quiere decir que esté cerrado. O sea, que, lo dije al revés. O sea, no tiene que decir que sea cerrado como sea loco. O sea, sí puedes tocar cambios menores, hacer cambios menores, correcciones de bugs, cambios a lo mejor de lógica de negocio, pero también podrías hacerlo eso con interfaces, implementar una nueva interfaz, una nueva clase, ¿no? Pero es a eso, a cambios mayores, como por ejemplo cambiar una base de datos, cambiar todo un módulo de seguridad, el módulo de analítica, a eso me refiero, a no vuelvas a tocar eso, mejor crea uno nuevo, extendiendo la funcionalidad mediante las interfaces. Correcto. Bueno, el siguiente es del Scope Substitution Principle. Este principio realmente viene de una expresión matemática, fue propuesta por la Bárbara Liskop, si no me equivoco, es una doctora en ciencias de computación. Está un poco largo de escribir, así que no lo voy a escribir, lo siento, pero se los voy a leer, ¿no? Ok, y quieres se los voy a decir mejor cómo lo entiendo, así que ahí sí discúlpenme. Este principio habla sobre la herencia, ¿no? O sea que un objeto no debe de romper ni cambiar el comportamiento de las clases de las clases hijas. O sea, si tú reemplazas una superclase por una clase hija, no tienes que romper el comportamiento del sistema. Esto es lo que nos quiere decir este principio. No sé si alguien quiere agregar más detalles a esto. Bueno, nomás un poquito la forma en la que yo lo entiendo es cómo manejamos los subtipos y cuando transmitimos cosas con las herencias y cuando intentamos implementar polimorfismos. Son muchas cosas, ¿no? Pero la idea general es, a ver, carnal, tienes esta cosa que está heredando esta cosa y tiene un input de tipo tal cosa, ¿no? Entonces, ese input en las clases hijas lo puedes cambiar, pero no debes de cambiarlo de tal forma que si cambiamos el tipo en la clase padre, las cosas se rompan en las clases hijas. Así es la forma en la que, ¿no? O sea, tienes que tener esas cosas bien machadas para que sean resistentes a ese tipo de cambios, para que no caigan en desastre de entropía, ¿no? O sea, todas las clases hijas tienen que poder ser reemplazadas por la subclase y viceversa, y entre ellas sin romper el comportamiento del sistema. Realmente este principio no nos dice nada más. Es esto, ¿no? O no sé si traigas tú algún ejemplo, loco, o algo por el estilo. Pues no un ejemplo concreto, pero sí mi observación ahí es que, por ejemplo, el tema es por
este principio resuelve el tema, o deberías de tenerlo en cuenta al seguir herencia. O sea, la herencia es un tipo, al final de cuentas, de contrato muy primitivo que existió antes de que se definían las interfaces como las definimos, como las conocemos hoy. O sea, básicamente hay una clase que se define, que hace algo, de la cual otras pueden, se dice, extender, o sea, tener ese comportamiento, esos métodos, esas propiedades, más otras extra. Pero para que haya esa relación de herencia, pues no debería haber un conflicto, ¿no? Que si tú modificas algo en el padre, deteriore el comportamiento de la que está heredando y viceversa, ¿no? Si esto está sucediendo es porque las modificaciones a dichos comportamientos estás haciéndolas sobre un comportamiento ya definido. Entonces eso es lo que violaría ese principio. Sí. Y técnicamente si eso sucede o por alguna razón estás intentando sobreescribir lógica de la clase padre, algo está mal, ¿no? O estás modificando código de la clase padre para que la clase heredada haga algo en específico, está completamente mal ese camino y no deberías de estar haciendo eso. Uh-huh. Sí, mejor es agarrar y construir otra clase que ya olvídate de herencia. De hecho, ahí es donde, bueno, la herencia está chida, pero luego hablamos esto de herencia y composition, ¿no? Herencia versus composition. Sí. Pero yo sugiero que programen más orientados a composition sobre herencia, ¿no? Sí, y interfaces, ¿ok? Y utilizar interfaces. Uh-huh. Y bueno, quizá me adelanto, pero utilizar interfaces entre menos métodos estén definidos para implementar, son mejores porque son menos complejas, son más sencillas. Y eso pues quiere decir que cualquier cosa se puede comportar de esa forma. Sí, ahí entramos en lo que viene, bueno, el siguiente principio, the Interface Segregation Principle. Ajá, eso es el siguiente principio. Es el siguiente. ¿Qué nos quiere decir este principio? Yo como lo entiendo es tal cual literal las palabras. Segregación implica pues que algo se vaya quedando como encerrado, más limitado, con menos, como agrupado, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir, por ejemplo, no sé, si pudieras definir una interfaz de un automóvil, ¿no? Pues tendría un chingo de métodos, ¿no? Acelerar, frenar, cargar combustible, encender el autoestéreo, encender calefacción, bla, 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 ¿no? Entonces, eso es muy general, ¿no? Por ejemplo, si quisieras hacer una clase que fuera un coche eléctrico, pues quizá cargar combustible no tendría mucho sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces, quizás si tuvieras interfaces más limitadas, más acotadas, la palabra creo que es adecuada, es acotada, pudieras hacer eso más fácil. O sea, el punto es, el punto de todo esto es no definas interfaces que tengan demasiados métodos. Entre menos métodos tengan, va a ser siempre mejor. Incluso la tendencia en algunos lenguajes de programación, yo por ejemplo que me estoy convirtiendo en Gopher, veo que crea interfaces de un solo método. También no forzar a las clases a implementar cosas que no necesitan. Por eso lo que Loco dice de segregar y repartir estas interfaces con un solo método o con el mínimo método necesario para funcionar, que es lo que yo suelo hacer, ¿no? Interfaces con un solo método en C#, ¿no? Porque C# es orientado a objetos, hay que usarlo correctamente, ¿no? Aunque Microsoft no lo sepa usar correctamente, pero nosotros sí. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos con lo que hacemos es, por ejemplo, un error de esto viene siendo en la librería Newtonsoft o Newtonsoft. Newtonsoft, qué bonito ejemplo. De Newtonsoft, sí, en esa librería tenemos una clase llamada JSON Converter, ¿no? Converter, que según yo, si no mal recuerdo, es una clase abstracta. Esta clase tiene dos métodos, tiene el método write, ¿no? Y el método read, ¿ok? Esta clase normalmente lo utilizamos para serializar y deserializar JSONs, ¿no? Pero ¿qué sucede? Y esto pasa mucho, pero mucho, yo lo he visto en un montón de sistemas distintos, que tú solamente necesitas el write o el read,
en la clase que vas a hacer el JSON Converter. Lo que te vas a dar es que te vas a ver obligado, es que al método que no ocupes, le vas a tener que agregar un new throw not implement exception. Y ahí estamos, esa clase que todo el mundo utiliza, que está en una librería muy popular, está violando el principio de Interface Segregation Principle. ¿Por qué? Porque está obligándote a implementar cosas que no necesitas. Por eso, en la nueva versión de .NET 5, .NET 6, etcétera, ya viene separado esto en dos interfaces distintas, que ahora sí te permiten decidir cuál usar. ¿Okay? Esto es este principio violado. Sí, ¿vale? ¿Algo más que quieran agregar? No sé. Si no, ya pasamos al siguiente. Ahora sí, vamos con el más, uno de los más importantes, ¿no? El dependency, ok, dependency. Injection. Inversion. ¿No? Inversion. Se confunde un poco, pero es inversión. Este principio dice lo siguiente, también está un poco largo de escribir, así que se los voy a poner, ¿no? Los módulos de alto nivel no se deben de comunicar de forma directa, o los módulos de bajo nivel se deben de comunicar a través de sus abstracciones. ¿Esto qué quiere decir? Primero, tenemos que entender que es un módulo de alto nivel. Un módulo de alto nivel, no sé si alguien sepa, que alguien lo quiere decir, si no lo digo yo. Un módulo de alto nivel nos referimos a donde está tu lógica de negocio. Es el módulo más alto, no saben nada más de los detalles. El módulo de bajo nivel son los detalles. No quiere decir que uno sea más importante que otro, ¿ok? O sea, a lo mejor ambos son muy importantes, ¿no? Ambas capas, pero es así como los definimos. O sea, el high y low level no se refiere a nivel de importancia ni nada, simplemente es una forma de referir donde tenemos nuestra lógica de negocio, que es lo que hace nuestro sistema, y las herramientas y los demás detalles que necesitamos. ¿Qué vienen siendo los detalles? Por ejemplo, bases de datos, el frontend, si vive en un microservicio o no, si está deployado en Amazon, si tiene capas entre medias de seguridad o de analítica que recorren analítica, ¿sale? Y lo que queremos decir es que estas capas, estos layers se deben de comunicar a través de sus interfaces. ¿Cómo es esto? No sé si tengas algo que agregar, loco, o ni antes de que continúe. Bueno, aquí yo creo que es el principio más importante de el desacoplamiento de código y de básicamente para mí el pilar de la arquitectura limpia. Uh-huh. O sea, ir separando las responsabilidades y la comunicación entre los módulos de tal forma que no queden acoplados, y esto es lo que nos va a dar la ventaja al resolver issues de tipo bugs o modificaciones y despliegues y todo lo que está alrededor del software. Uh-huh. Este principio es muy importante porque permite hacer eso. Que es, defino algo, una forma de la cual algo se puede acoplar. Bueno, llegar y ponerse ahí, que es como el mecanismo físico, que luego hablamos de eso, de cómo se invierte el control, ¿no? Uh-huh. Y entonces llega algo ahí y yo sé cómo tratarlo, y ese código sabe qué hacer con cómo lo estoy tratando, y ya. Pero no está físicamente acoplado, y para eso pues está la estrategia de reflexión y todo lo que hay detrás de los frameworks. Habidos y por haber. Pero luego hablamos de eso. Ahorita no sé, no hay que preocuparnos por eso. Bueno, eso es como... Obviamente para que este principio funcione ocupas conocer un concepto que es Dependency Injection, que luego hablamos de eso, ¿ok? Bueno, como bien ahí que estuve dibujando, lo que tengo aquí es una interfaz, las dos líneas verticales que unifican límites en los módulos o en el dominio o en mis capas. Yo tengo una interfaz y tengo un use case. Este use case utiliza esa interfaz, que esa interfaz es un repositorio, ¿ok? A base de datos. Y tengo una implementación de base de datos fuera de mi dominio. Aquí es lo que están haciendo. ¿Dónde está el módulo de alto nivel? Pues del lado izquierdo. ¿Y dónde está el módulo de bajo nivel en este caso? Del lado derecho. Entonces, esto es cómo hacemos este principio de inversión de control, porque estamos invirtiendo la
el flujo de la información. Y esto también es lo que viene siendo orientado a objetos realmente, ¿ok? El poder hacer esto a través de las interfaces, el poder invertir. Esto se puede también confundir con inversion of control, pero inversion of control y dependency injection vive dentro de la inversion of control, ¿no? Pero todo esto parte, esas dos técnicas parten del principio de inversión. Y es lo que a mí me permite, lo que yo les decía anteriormente, switchar entre mis bases de datos dependiendo en dónde estoy deployando. Y esto pues es un rollo. Igual luego hacemos un video exclusivamente de esto, si es que le dan like a este video y se suscriben al canal y todo el pedo, ¿no? Okay. Pero este es el último principio de Dependency Inversion Principle, digo de Solid, este es el último. Y realmente es así como lo seguimos, ¿ok? Invertir las dependencias, invertir la responsabilidad. Por ejemplo, si tenemos un módulo de lógica de negocio o donde más bien de seguridad, igual lo mismo lo podemos poner fuera, ¿no? Otra capa, ¿sale? Entonces, tenemos muchas formas, ¿no? De seguir estos principios. El punto es saber cómo hacerlo de forma correcta. A lo mejor esto que estoy haciendo, este ejemplo acá, no es lo mejor, pero estoy siguiendo el principio, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues no sé, creo que lo dijiste bien, o sea, esas últimas siglas están más próximas al de cómo es que la tienes que implementar al utilizar estos principios de diseño. Uh-huh. Y sí, aquí requiere un poco más de nivel técnico para comprenderlos. Y obviamente al implementarlo vas a requerir una parte específica de la tecnología que te lo permita hacerlo, sin dejar de lado la parte más importante, que es el diseño de las interfaces, porque todo esto funciona con diseño de interfaces. Si no diseñas bien las interfaces, te vas a encontrar con el problema de que me faltó una cosa y la interfaz no tenía, que es el problema de hace rato que mencionábamos es que definiste una interfaz muy compleja y ahora te faltó algo, ¿no? Entonces tú puedes extender o hacer composiciones de interfaces, que también es algo más avanzado y pues requiere otro nivel de comprensión de estos principios de diseño. Exacto. Y bueno, pues estos son todos los principios. En serio, síganlos, compréndanlos, practíquenlos, vayan al fuerte original, vean el libro de Clean Architecture, ok, muy importante ese libro de Clean Architecture. No sé ahí si quieres agregar, Dani, algo. Los acaban de explicar, típicos, ¿no? O sea, así es como debería de ser, ¿no? Suenan un poquito, no, suenan tal vez un poco trivial. Obviamente la cosa yo creo que es jugar con ellos, implementarlos, saber en qué casos implementar ciertas cosas, saber localizar qué partes del código, qué componentes son susceptibles a este tipo de mejoras, a este tipo de principios, ¿no? Y pues este es el libro. Ir y meterse a los trancazos, ¿no? Sí. Pues bueno, hay que practicar, en mi opinión, ¿no? Comprenderlos a profundidad, leerlos desde el autor original y releerlos cuantas veces sea necesario para poderlos comprender bien. Pero bueno, pues eso fue todo. Un gustazo haberlos tenido por aquí. Gracias por acompañarme, Loco y Dani. Y pues este es el nuevo canal, La Revolución de Chirodev. Realmente es para poder ofrecerles a ustedes, aunque sean más largos los videos y a lo mejor no con tanta calidad como los hacía antes, pero es que la verdad no me da tiempo, sinceramente. Pero de esta forma, los fake seniors podemos ofrecerles a ustedes nuestro conocimiento para que no sean fake seniors nunca ustedes. Pues hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Y muchas gracias. A todos. Hasta luego. Bye.